Ok, buenos días. Nuevamente, el día de ayer nos habíamos quedado en este ejercicio. Vamos a retomar este de acá. Desde la parte, solo el último segmento. Cuando, o sea, portales, acá, lo, si tengo dos líneas paralelas, puedo decir yo que dos triángulos que tengan la misma forma son proporcionales, son semejantes. Entonces, en ese caso, ¿qué tenía yo? Ok, Portales había demostrado que tenía el triángulo pequeño, el AP, APR, que es semejante al triángulo AQC, esa por una parte. Entonces, si es semejante, yo puedo sacar una relación, bueno, puedo sacar proporciones, es decir, el segmento AP con respecto al segmento AC es igual al segmento AR con respecto al segmento AQ. Y asimismo, el último, el segmento que va de P a R, proporcional con respecto al segmento CQ. Entonces sería esto. Y me paso de acá. Entonces solo portales, eso por una parte. De ahí las rectas, los segmentos Q y R dice que eran paralelos con el segmento B y C. Entonces ahí se forman otros triángulos. Entonces al demostrar esa proporcionalidad, puedo también formar perfectamente otros triangulitos. Voy a hacer acá. Voy a hacer de otro color. Este, aquí. Entonces sería A, Q, R, ¿va? Y el otro, que sería un poco más grande, sería el A, B, C. Entonces, ¿qué pasa? Puedo nuevamente sacar eso. Como ya por tal es semejante, puedo sacar nuevamente esa proporción AR con respecto a AC. Y el segmento que va de BC con respecto a QR. Ok, a mí lo que me están pidiendo es que demuestre que el segmento AP con respecto al segmento AQ es igual al segmento AQ con respecto a AB. Entonces, ¿qué pasa? Yo de aquí puedo sacar una parte del segmento AR con respecto al segmento, aquí sería, a ver, permítame, a ver si lo pregunté bien. Ok, un momento. Entonces, vamos a ver nuevamente si lo tenemos bien. Ah, ok, aquí está el conveniente, ¿men? En el primero, sí, aquí es el segmento que va a ver APR y después AQC. Entonces aquí ve, aquí, aquí había ubicado mal. Aquí es C y aquí es Q. Entonces eso ya me cambia. AP con respecto al segmento AQ sería acá. Y aquí después sería AR con respecto, aquí sería C. De ahí el último sería PR. Bueno, CQ y decir QC es lo mismo. Entonces, así sería. Entonces, ¿qué pasa? Tengo, ¿qué tengo en común en ambos triangulitos? Tengo esta proporción, ¿va? Común acá, ¿va? ¿Sí o no? ¿Logran ver eso?
Entonces, ¿qué puedo yo decir? ¿Puedo afirmar de que son iguales? Es decir, como decir 2 es igual a 2. ¿Puedo decir que eso es verdadero? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí va? Entonces puedo decir lo mismo, que el segmento que va de A a R, esto, vamos a ponerle aquí, vamos a poner para el primer triángulo, para la primera pareja, y AR con respecto a AC es igual a la segunda pareja, AR con respecto a AC. Ok, entonces vamos a igual, solo vamos a tomar esta parte de acá. Y para esto, vamos a tomar esto. Y para lo otro, vamos a tomar esto de acá. Esto. Entonces, ¿qué? Para la primera, solo vamos a sustituir a R sobre AC, le vamos a asignar esta parte de acá. ¿Ven? Esto que voy a subrayar. Lo de color verde. Para el otro, le vamos a asignar la parte que voy a subrayar, esto. Entonces, si eso es igual, bien perfectamente yo partiendo de esa igualdad puedo afirmar esto, que el segmento AP sobre el segmento AQ es igual al segmento AQ sobre el segmento que va de A a B. Y con esto, miren, ya demostré lo que me pedía el ejercicio, que es en la página 144, el último. No sé si con eso queda un poco más claro. Entonces, ¿en qué nos basamos? Primero teníamos que demostrar que había semejanza. Lo hicimos por tales porque hay dos rectas paralelas. Entonces existen dos parejas de triángulos que son semejantes y de ahí pues basándonos en los criterios de semejanza, lado a lado a lado, sacamos las proporciones. De ahí yo puedo decir de que dos cosas son iguales. Por ejemplo, esto es verdadero. 5 es igual a 5. ¿Qué cosa no sería verdadero? Decir que 5 es igual a 4. Esto es falso. Pero recuerden que acá, vayan, tal vez en lo que yo lo planteé fue en las distancias, es decir, AQ igual a QC. Pero ¿qué pasa? Como estamos hablando de distancia, siempre van a ser positivas, entonces esto siempre va a ser igual, ¿va? Entonces, ¿tienen alguna duda con respecto a ese ejercicio? A este inciso C, página 144. ¿Con eso queda un poco más claro, sí o no, jóvenes? ¿Jóvenes? Bueno, a ver, Alexandra Rosales, ¿tiene alguna duda o consulta con respecto a lo que acabamos de hacer? No, profe. Jennifer Lucero. ¿Gustaría escucharlo? Jafet, ¿alguna duda, consulta? ¿Sí o no? ¿Gustaría escucharlo? No, profe. Alejandro, No, profe. Gracie, ¿alguna duda o consulta? Una cosa más, ayer como abrí un poco tarde el espacio, entonces para que quede un poco generoso, lo amplié, entonces cierra, está abierto, pero lo voy a deshabilitar antes de recreo, o sea, a las 10:10. Entonces, si alguien no aprovechó enviar esa completación, puede hacerlo después en el tiempo de recreo, ¿no? 25 minutos. Entonces, siendo consciente en eso, ¿va? Pero no es que se van a desconectar ahorita, después lo pueden hacer perfectamente, es corto eso. A ver, Gracie, ¿tiene alguna duda o consulta? Creo que no, profe. ¿Podría apagar y volver a encender su cámara? Es que eso se ve en negro. Ok, ahí. Ángel Ya. Sosa. Sí, Ángel Sosa, ¿alguna duda o consulta? Eileen, No, profe. Gabriela.
que está un poquito complicado. Ok, Fabiola. Por ahora no tengo dudas, pero sí también lo veo un poco complicado. Ok, Berenice y Alex. No, profe. Ok, y en este tal vez lo complicado es que aún no hemos visto por teorema de Tales, pero más adelante lo vamos a ver. Lo que pasa es que Tales nos dice lo siguiente, que si usted tiene dos rectas paralelas y entre ellas hay otras rectas transversales, dos o más rectas paralelas, entonces existe cierta semejanza, cierta proporción. Se- entonces por Tales logramos justificar de que para las rectas para los segmentos PR y QC que son paralelos, ahí hay una pareja de triángulos semejantes. De ahí para los segmentos QR, que es paralelo al segmento BC, hay otra pareja. Entonces, ¿qué pasa después? Si ya demostramos que son semejantes, podemos plantear aquí el criterio de lado, lado, lado. Y después, pues como podemos igualar dos cosas que cumplan lo mismo, entonces con eso logramos a demostrar lo que se nos pide al final. Entonces el detalle está en eso, de Tales, que por ahorita pues es algo desconocido, pero más adelante lo vamos a ver. Con respecto al otro ejercicio, al del día de ayer, este de acá, yo que lo que les mencionaba tal vez es por la forma en que está ubicado, que ahí pues nos pone, bueno, nos ayuda en una parte y tal vez la ubicación nos mata por otro punto. Ok, vamos a ver. Nos da información que el segmento CA, este, es proporcional a este segmento, CE, y que el segmento CB es proporcional a este de acá. Esa es la información que nos da. Entonces, si yo tengo esa proporcionalidad, ya tengo dos lados que son semejantes. Ahora, ¿qué pasa con el ángulo C? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa si yo hago referencia a este ángulo y a este? ¿Cómo son? Opuesto. Opuestos por el vértice. Y cuando son ángulos opuestos por el vértice, ¿cómo son? Son congruentes, ¿va? Es decir, tienen el mismo valor. Aquí esto sería una hipótesis, ¿ves? Eso sería la única, que es la información que me dan. De ahí, pues, es el ángulo ACB, este de acá, es congruente con el otro, el DCE, ángulos opuestos por el vértice. Opuestos por el vértice. Entonces, ya hasta ahí, yo ya puedo afirmar que hay semejanza. ¿Por qué criterio? Tengo dos lados y tengo un único ángulo que es semejante y está en medio de esos dos lados. ¿Por qué criterio puedo decir que este triángulo es semejante a este? El triángulo ACB sería es semejante al otro. ¿Por qué criterio puedo yo afirmar eso? ¿Qué criterio de semejanza? Criterio, LALBE, lado, ángulo, lado. ¿Cuáles son mis lados? Ok, tengo este con este con este, tengo este con este, y tengo este ángulo que lo comparten ambos, ¿ve? Este de acá. Entonces, miren, por ese criterio lado, ángulo, lado. Entonces, si es así, yo puedo decir, si hago una mejor referencia, puedo ubicar el triángulo grande así, ya demostré eso, que son semejantes, y este triángulo más pequeñito lo puedo ubicar así. ¿Sí o no? Son semejantes. Cuando son semejantes, ¿qué es lo que no es igual? El tamaño. Entonces hay una proporción, pero como ya lo dije, entonces para este de acá, que es el grande, la base es AB y este es C. Este es C y la base es DE. Entonces puedo plantear yo proposiciones con respecto a los lados, es decir, el segmento
AB con respecto al segmento ED, es decir, la otra base, este con este, son proporcionales. Y eso lo puedo igualar o perfectamente a CA con respecto a CD, o lo puedo igualar con CB con respecto a CE. Cualquiera de las dos es válida. ¿Sí o no? Como ya demostré semejanza. Analicen aparte. Voy a dar este chance. Bueno, solo las bases de aquí, ya esto ya me lo daba. Aquí creo que solo acabe. Entonces, aquí sería estas proporciones. ¿Ve? Esto de acá. Entonces sería igualarlo aquí. CA sobre CE, que es lo que ya me brinda de información, porque a veces ciertos ángulos son proporcionales, pero a veces no están ubicados de eso, entonces mejor me voy a guiar por la información que me está dando el libro. ¿Sí ven? Ahí, entonces, sí, ¿qué pasaría ahí? A mí lo que me están pidiendo que demuestre es que el producto va de dos expresiones sean igual. Entonces sería AB tiene que ser igual a DC. Ok, entonces sería, miren, este lado, esto que ya lo tengo sería la base con esto de acá, ¿ve? ¿Sí o no? Si yo hago eso y lo opero en cruz, es decir, como solo voy a tomar dos lados, este de acá, ¿qué pasa si este lo envío acá a multiplicar y este lo envío acá a multiplicar? ¿Qué se cumple? ¿Se cumple esto o no? ¿Se cumple esa demostración, sí o no? ¿Verdad que sí va? Entonces, partiendo de eso, de que tomo una base, AB, sobre la otra base, ED, y de ahí pues me guío en esto, ¿ve? O tomo esto o tomo esto. Solo que yo me voy a, comparo mejor primeramente los tres y veo después con cuál es el que me están pidiendo. Y sería igual. Y serían pues partes correspondientes. Cuando refiero a partes correspondientes es que como la semejanza ya está demostrada, entonces yo puedo hablar de las otras partes que la semejanza, el criterio no me lo menciona como tal. Entonces, y pues se afirma. Se afirma esto acá. Esto sería lo que se afirmaría. Propiedad uniforme de la igualdad. ¿Y tienen dudas o consultas con respecto a este ejercicio? Jóvenes. Para plantear esto, o sea, yo solo me guié acá en las bases, había cometido el error, pero después retomé acá, ¿ve? A la información que ya me brinda el ejercicio, que es esto de acá. Esto, ¿ve? Entonces, esto está, esperen. La ubicación estaría así. Bien. Ahí sí lo compro. Okay, ¿tienen alguna duda o consulta? ¿Queda claro con respecto a lo que habíamos dicho ayer? Entonces, nuevamente, como les digo, que Wanda, Fernando, Jennifer Lucero, enciendan sus cámaras, por favor. Jennifer Lucero le aparece en negro, no la logro ver. Yo la tengo encendida, profe. Apáguela y vuelve a encender. Ok, ahí sí. Sí, ahí sí. Wanda, encienda su cámara. Profe, es que Wanda está usando una de las computadoras y no tiene sonido. Bueno.
Ok, ¿tienen dudas o consultas con respecto al ejercicio que acabamos de realizar ahorita? A ver, jóvenes, es viernes, anímense. ¿O andan desanimados hoy que es viernes? Sí, profe, ya queremos salir. Y más con el montón de tareas que nos han dejado. Ah, es que como es cierre parcial, entonces recuerden que es cierre parcial de todos lados, pues. Eso es una de las leyes de ser, o sea, es algo que es fijo, pues cuando alguien es estudiante, hasta en los niveles universitarios, porque aplicación de reposiciones, de exámenes, un montón de cosas, pues. Entonces eso se da en casi todos los ámbitos. Pero bueno, ¿y hoy qué tal andan? ¿Animados, tristes? Nada, ni alegres ni tristes entonces. Las gemelas. No sé, profe, yo ando normal así como siempre. Pero hoy sí es que, no sé, es que a veces estos ejercicios son un poco difíciles porque si lo hacemos, por ejemplo, usted está haciendo esto, entonces nosotros no podemos tener ninguna duda, pero ya si hago el otro no sabría qué poner, que va a salir diferente a que hice. Entonces, por eso. Bueno, entonces vamos a hacer este cuarto. Bueno, miren, ven, este cuarto, ¿qué me pide a mí? Me dice que el segmento AB, aquí esta que marca esas dos líneas y esa como corchete, eso, no eso es congruente. Cuando habla de congruencia, ¿qué significa? Que son iguales, ¿no? Entonces me dice que todos esos segmentos son iguales. Es decir, para el primer triángulo, este segmento es igual a este, igual a este. ¿Qué tipo de triángulo se forma ahí? Y lo mismo sucede en el otro. ¿Qué tipo de triángulo se forma ahí? ¿Qué triángulo es que todos sus lados son iguales? ¿Triángulo qué? Ujú. Equilátero. Entonces, esta es la información que a mí me están brindando. Esta de acá, la que me están brindando. Entonces, bueno, eso debería de colocar, pero no me da el espacio. Voy a ver, a ver. ¿Sí? Eso para el primer triángulo. Esto de acá a acá. Miren. Entonces, esta sería una hipótesis. Hipótesis porque es información que me están dando. O sea, todavía hipótesis es como, bueno, tiene cierta información, pero todavía no la hemos comprobado. Pues entonces, pero o sea, está ahí como en duda. Pues. Es solo una información. Entonces, si esos tres segmentos son iguales, entonces puedo decir que el primer triángulo, el triángulo ABC y el triángulo DEF son como, son equiláteros. Y eso pues, la justificación sería la definición. Si tres lados en un triángulo son iguales, entonces son equiláteros. Definición de triángulos equiláteros. ¿Qué podemos decir entonces de eso? Entonces, eso por una parte. Ahora, si es así, cómo eran los ángulos internos en un triángulo equilátero? ¿Cuánto medían? 60 grados, ¿va? 60 por 3, 180. Entonces, si cumple. Entonces, tanto el ángulo este es congruente a este y a este. En el equilátero se presenta eso. Entonces, puedo decir también que sus ángulos internos, todos son congruentes. Es decir, sin importar el tamaño, todos van a valer 60 grados.
Entonces, miren, el ángulo A es congruente con el triángulo B, congruente con el triángulo C, y asimismo con los otros triángulos D, E, y el triángulo F. Todo triángulo equilátero es equiángulo. Esa sería la justificación. Es equiángulo. Es decir, equiángulo es que son iguales los ángulos. Y equilátero que son iguales los lados. Entonces, ¿qué criterio se cumple? A ver, el de los lados, pues no sería el más, ¿cómo decirlo? No me iría ahí porque en una semejanza es proporción. Pero ¿qué pasa si yo tengo dos ángulos iguales? Dos ángulos, bueno, sí, congruentes o iguales para demostrar semejanza. ¿Será eso un criterio? El criterio ángulo-ángulo. Sí va. Entonces, por ser equilátero y por ser equiángulo, entonces puedo decir que también son semejantes por ese criterio. Entonces puedo afirmar que que el triángulo ABC es semejante al triángulo que DEF. ¿Por qué criterio? A ver, jóvenes, a ver si me ayudan. Ángulo-ángulo. Para demostrar criterio de semejanza, dos ángulos. El tercero, pues, queda ya opcional. Pero por lo general, con tener dos, ya puede decir que son semejantes. Entonces, si es así, puede decir que existe una proporción de AB sobre F, o sea, una proporción de segmentos. Solo que la razón, si son iguales, bueno, bueno, la razón no sería, eso podría variar, porque lo que dice que son iguales son estos, ¿ves? Los ángulos, que aquí lo vamos a remarcar, aquí vamos a cambiar, vamos a poner una flechita, para que no se entienda que esta medida es la misma que esta. Entonces aquí pónganle doble. Para que no digan, vaya, ¿a qué me refiero? Aquí lo voy a poner en este color. Si hubiese sido la misma flechita, yo diría que si este vale 5 centímetros, este también va a valer 5, pero no. A mí lo que me está diciendo es que solo los lados del mismo triángulo son iguales. Entonces, si este mide 8, lo que van a medir 8 son estos, ¿ve? Un decir va. Y acá lo que van a medir 5 son estos, ¿ve? Pero no es que tienen la misma medida el triángulo, los lados del triángulo ABC con los triángulos del DFE. Entonces, por eso es que estamos, ahí le estoy colocando dos flechitas, jóvenes. ¿Estamos de acuerdo en esa parte? Sí. Para que no exista esa ambigüedad después. Entonces, por ese criterio, ¿qué puedo yo afirmarme? A mí me dicen que el segmento AB sobre el segmento DF. Entonces, ya demostré que hay semejanza. Entonces, perfectamente puedo decir que ese segmento, que esa proporción se cumple. El segmento AB sobre el segmento DE es igual al segmento BC con respecto al segmento EF. Partes correspondientes de la semejanza, del triángulo semejante. Esto ya lo puedo decir yo porque ya se demostró la semejanza, pues. Entonces, al demostrar la semejanza, pues puedo hacer dichas afirmaciones, de lo contrario, no. ¿Que tienen dudas? Consultas. Gracie presentó la tarea el día de ayer. No, profe, pero ya la presenté hoy. Bueno. ¿Alguien más? Si no la había presentado, pues tiene hasta... Es que se la subió muy tarde, yo estaba comiendo cuando se la subió y de ahí los cuadernos se me olvidó subirla. Por eso exactamente lo hice, porque dije yo, bueno, después van a decir de que yo la publiqué tarde, entonces... Por eso es que les di el chance. Pero para las próximas ocasiones... Sí, pues sí, en la noche es la hora donde uno tiene que descansar. Y se acuesta como las dos Gracie, lo peor del caso. No estuviera aquí en clase yo, profe, entonces. Bueno, a ver, háganse... Miren, para este tercero,
para el inciso C de la parte 3. Guíense por la información que les da. Y pues acá tal vez les hace más fácil, ¿ve? Con estos como aquí les da estos valores. 60 y 30. Entonces, ¿en qué consiste ustedes? Tienen que ubicar a qué ángulo pertenece y de ahí ir viendo qué se cumple y qué no. Entonces, háganse ese ejercicio. El C de la página 145. De información que les puedo dar, pues ahí les presenta, ¿qué les presenta? Les presenta dos ángulos, bueno, les presenta tres lados donde miden 90 grados. Entonces, ¿de qué se tienen que acordar ustedes? Ok, suma de ángulos complementarios y suma de ángulos internos. Esa es la información de la cual ustedes se tienen que guiar. Entonces, verifiquen eso, si se cumple que son semejantes esos dos triángulos que le piden.
Fernando ya lo terminó, que apagó cámara. Yo otro. Bueno, está encendida la cámara, entonces. En el momento le pregunto. Ok, a ver, jóvenes, ¿cuál fue lo primero que hicieron ustedes? A ver, primero la hipótesis, ¿va? Sí. ¿Qué más? ¿Qué más hicieron? ¿Ya ubicaron esos ángulos? Sí. ¿Esa información ya lo ubicaron en la imagen? Yo no. Ok, vamos a ver. Ni yo. Tenemos de información, pues, que dice que el ángulo DAB congruente con el CED. Vamos a ver, DAB va. DAB, congruente con el CED, de acá. Y pues, aunque no lo dijeran, pues ya lo eran, porque este símbolo de acá significa que mide 90 grados. Entonces ambos son ángulos rectos. Entonces, esa información es la que había que ubicar primero. ¿Qué más nos dice? Dice que la medida del ángulo BDA mide 60. De acá mide 60, miren. 60 grados. Y la medida del ángulo BCE, de acá, ¿cuánto mide? 30 grados. Ahora, a mí el que me están diciendo que demuestre que es semejante es el triángulo ABD, de acá, con el EDC, de aquí. Eso es lo que a mí me están pidiendo. Entonces, de primeramente, tengo esta información, la que me están brindando acá. El triángulo ABD es congruente con el segmento CDE. Es decir, eso es una hipótesis. De ahí, la medida del ángulo SD, o sea, de acá. Vamos a ver, ángulo ECD. No, sería el ángulo BCD. Sí, BCD, de acá, miren. También va a valer ¿cuánto? No, corrijo, de acá, ¿ve? Esta ya me la están dando, BCD. Eso mide 90. Es un ángulo recto, en definición de rectángulo. Y pues ya también me la están dando. Aquí en la imagen, ¿ve? Aquí me la están dando. Entonces, esa también es otra información implícitamente.
De ahí pues lo que me da acá, ¿ve? Ok, ¿qué más puedo determinar yo? A ver si alguien me ayuda. Puedo determinar yo cuánto vale. Permítanme. Sí, este de acá mide en 30. ¿Puedo determinar yo este ángulo de acá? ¿Sí o no? ¿Lo podré determinar? Sí, va. Ángulos complementarios. Es decir, y ya todo el ángulo C mide 90 grados. Entonces, ¿qué puedo decir yo? Que el ángulo SB, SD, más el ángulo BCE, tiene que ser igual a ¿cuánto? A 90 grados, ¿ve? Ángulos complementarios. Entonces, yo solo conozco el BCE. Este de acá lo conozco. ¿Cuánto mide? 30 grados. Entonces, yo lo que ando buscando es el otro. Más 30 igual a 90. ¿Cuánto va a medir? 60 grados, miren. Este de acá, ¿ve? Suma de ángulos definición de ángulos complementarios. Tiene que ser igual a 90 grados. Suplementario igual a 180 grados, pero en este caso son complementarios. Y pues en este caso también me dan esta información que vale 90. Entonces, ya pues dije, puedo decir también de que la medida de ese ángulo, la medida del ángulo SD es igual a 60 grados, la definición de ángulos complementarios, y aquí lo acabamos de hacerme. Ángulos complementarios. ¿Qué más podemos decir acerca de eso? ¿Qué podemos decir con respecto a este ángulo de acá? El ángulo ABD y el ángulo ADC. ¿Cuánto creen que me da? Miren, se cumple lo mismo, ¿eh? Acá, si hago suma de ángulos internos acá, me voy a dar cuenta que este cuánto mide, 30 grados, ¿ve? Porque este de acá mide 90. Entonces yo perfectamente puedo decir que ese ángulo, el ABD, mide 30 grados y el otro, el EDC, también mide 30 grados. Suma de ángulos internos. El EDC, suma de ángulos internos. Es decir, tengo dos ángulos, tengo uno que desconozco. Para este caso, miren, conozco este y este, pero este lo desconozco, este de acá, pero yo sé que la suma de ángulos internos en un triángulo es igual a ¿cuánto? 180. Entonces despejo y van a verificar que mide 30 grados. Entonces, ¿qué más puedo decir yo? Puedo decir que este, este con este, pues de información, ya sé yo que son, ¿cómo? ¿Cómo son? El triángulo ABD, ¿cómo es con el triángulo EDC? ¿Cómo son? ¿Cuánto miden? Miden 30. Entonces, si miden 30, ¿cómo son? Congruentes, ¿va? El triángulo ABD es congruente con el triángulo, con el ángulo EDC. Son congruentes. Y los otros que ya me los habían dado, el BDA, este de acá que también lo determiné, miren, este de acá. Bueno, eso ya me lo daban de información. Con este de acá, que fue el que determiné, también son semejantes, ¿sí o no?
Definición de congruencia de ángulo. ¿Va? Entonces esos son congruentes. Entonces, ¿qué puedo decir yo de esos dos triángulos? ¿Serán semejantes, sí o no? ¿Será semejante? Sí, va. ¿Criterio qué? Bueno, criterio ángulo, ángulo. Miren, tengo este ángulo de acá, que es semejante a este de acá. Ve, este mide 60. Y tengo este de acá, que es semejante a este, que mide 30. Se aplican suma de ángulos internos. Solo este triangulito. Y pues pude haber incluido el de 90 grados perfectamente. Y también. ¿Tienen dudas, consultas? Pero les dije yo que tenían que aplicar suma de ángulos internos. Y con eso pues ya iban a poder determinar. Entonces, aprovechando estos 5 minutos, vamos a ver que hay aquí, permítame, página 146. Sí, 146. Ok, dice, relación de semejanza de un triángulo rectángulo. Dice, dice, una escalera se ha apoyado sobre una pared como se muestra en la figura, en la ilustración. Aquí no se logra apreciar bien, pero en su libro van a darse cuenta que este mide 90 grados. Dice, según sus ángulos, ¿qué tipo de triángulo forma la pared y la escalera? ¿Qué tipo de ángulo forma? Según esta información que les da. Ángulo recto. Es decir, mide 90 grados. Y después dice, si uno de los ángulos agudos que se forman mide 40, ¿cuánto mide el otro ángulo agudo? A ver, ¿cuánto mide? 40. No, esa es la información que me da. O sea, 80. no, yo no quiero que lo adivinen, yo quiero que lo calculen, jóvenes. O sea, imaginen que este mide 40 grados. Entonces ustedes le están pidiendo este de acá. X. Ujú. ¿Cuánto tiene que medir? Bueno, como ya es poco el tiempo, entonces háganlo de tarea. Este mide 90, este mide 40 y este determinen lo que es X. ¿Qué tienen que ir a averiguar? Suma de ángulos internos de un triángulo. Es decir, que este ángulo más este tiene que ser igual a ¿cuánto? Pongámosle A, B, C. Entonces determinen eso, jóvenes. Y sería para el día de hoy. Entonces, profe, la tarea es la pregunta que está ahí. Exacto, determinar eso. Y tiene que plantear eso, esta expresión. O sea, si solo me ponen en la respuesta, yo les voy a decir, vuélvalo a hacer, porque a mí me tienen que dejar plasmado el procedimiento, que es de acá. ¿Ve? Entonces, ¿qué van a hacer? Ok, van a decir, el ángulo A más el ángulo C más el ángulo B, eso tiene que ser igual a 180 grados. ¿Cuánto mide el ángulo A? Váyanse acá a la figura. ¿Cuánto mide el ángulo C? Váyanse acá a la figura. ¿Cuánto mide el ángulo B? Váyanse acá, miren. Y con eso, pues yo creo que está más que abierta la tarea para que la puedan realizar.